pero me escribió ayer. Entonces, bueno, es una persona que estudió filosofía en la Javeriana de Cali, luego fue a estudiar filosofía en México y ahora trabaja en la Universidad en Pastoral. Entonces se enteró del semillero y pues le interesa un montón, pero creo que no alcanzó a ver mi correo con el link, pero si algo, si ven a alguien nuevo, es esta persona en cuestión, que pero ahorita no me acuerdo cómo se llama. Pero entonces, bueno, quería retomar una cosita porque hoy María Lucía se excusa, pero ayer hablamos un momento después de una clase y ella me dijo que sí está muy interesada en esta idea de poder producir un texto colectivo. Ella decía que una de las ideas que había tenido era la de pensar en hacer una comparación o en hacer un texto en el que de hecho ya pues hemos hecho propuestas similares entre Agustín y Eti Gilesum con la cuestión de la escritura, pero no tanto como yo lo planteé en la cátedra de Ávila, que era como decir, bueno, para los dos es un ejercicio filosófico y lo que yo hice en ese texto fue justificar por qué es un ejercicio filosófico, que de hecho hablábamos hace 8 días, a partir de, no, hace 8 días no, en una reunión que yo tuve con Rosana, confundo todos los espacios, y una profesora de México nos decía dijo, bueno, de hecho Eti no es filósofa, pero yo creo que se puede hacer una lectura filosófica y no sé qué, pues no la íbamos a interrumpir a decirle que sí, pero en otros momentos y en otros espacios y a raíz de ciertas lecturas, interpretaciones y propuestas, pues hemos dicho que Eti es filósofa, ¿sí? Digamos que eso implica una cierta ampliación de lo que concebimos y de cómo entendemos la filosofía. Pero justamente ahí también hay un ejercicio filosófico en decir, bueno, ¿qué es la filosofía? ¿Cuáles son las filósofas? Hay un canon establecido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por quiénes? ¿Bajo qué criterios? ¿No? Y entonces, por filósofo entendemos en el mundo contemporáneo alguien que tenga el título universitario y el doctorado, o que si en el mundo antiguo pues no teníamos ese tipo de criterios. Entonces la verdad es que la propuesta podría iniciar por decir justamente eso, ¿no? Por traer a colación y por hacer visible el hecho de que la presencia de las mujeres en el canon pues ha sido mucho más, por decirlo de alguna forma, fiscalizada que la de otros, ¿sí? Como que alguien se sentiría con más tranquilidad de decir que tal autor o que tal escritor es también filósofo o es filósofo porque hace alusiones a la filosofía o etcétera. Pero entonces, digamos que ahí hay un problema súper interesante que podría ser un punto de partida que tiene que ver con algo más amplio, que es pues esta cuestión del lugar de las mujeres en el pensamiento y el lugar de Eti específicamente. Y por otro lado, me decía María Lucía que a ella le gustaría poder conectar a Agustín y a Eti desde la noción del existencialismo que, por ejemplo, desarrolla Simón de Beauvoir, pero también otros autores, de proyecto, ¿sí? Que en Eti lo vemos y podríamos de hecho hablar, y lo hablamos casi siempre, en esos términos pues más coloquiales o algo así, de un proyecto de vida, de un proyecto de escritura, ¿no? De entenderse a sí misma como un proyecto que se va perfeccionando, etcétera, pero además de eso, pues meterle un poco la consideración del existencialismo para hacer una lectura de ambas, de una especie de contrapunto de lectura de ambas obras. Entonces, eso me parece una idea muy chévere y yo quisiera que fuera una producción colectiva del semillero de quienes se quieran unir. ¿No? Entonces, como yo les decía, una vez establecido el tema y el problema, en este caso es todo mérito de María Lucía, pues se podría hacer una especie de plan de trabajo, ¿no? Con una especie de esquema para dividirnos las tareas y luego, como habíamos hablado en otra sesión, pues ver si podemos unificar estilísticamente o lo que sea. Y la idea mía sería, según un poco el carácter final que tenga, y en eso también Rosana de pronto nos puede ayudar mucho, presentarlo a la revista de teología, ¿no? Esto por una razón estratégica, y es que la revista de teología está mejor rankeada que la revista de filosofía, ¿no? En filosofía, digamos que es muy seguro que nos publique, porque también, bueno, aunque hay que curarse de la endogamia, pero de todas maneras no pueden publicar solo personas de ahí, pero de todas maneras también hay un apoyo importante a nuestros proyectos, entonces es un espacio que nos puede servir, pero quisiera yo también darle en algún momento
un carácter un poco más teológico a la conversación, a la discusión, para poderla presentar en la revista de teología. Entonces, esa es una idea para quien se quiera unir. Si no se quieren unir, digamos, comprometiéndose con yo escribo esto o que me haga esto, también puede ser con ideas, también puede ser con apoyo, como ustedes consideren según su tiempo y sus intereses. Candelaria. Vale, sí, no, nada, primero decir que me parece súper y me gustaría mucho participar. También que hay una filósofa que se llama Susan Brison, no sé si la conocen, y Sí. ella habla también un poco sobre la importancia de la narración en primera persona en la filosofía, y creo que relacionarla con Eti sería perfecto porque también nos muestra cómo sí se puede hacer filosofía a partir de la primera persona y los beneficios que tiene esto, ¿no? Entonces creo que sería genial también investigar un poco sobre eso y ponerlo pues en el artículo que vayamos a hacer. Sí, muchas gracias, Candelaria. Tienes toda la razón, efectivamente. Y bueno, y hay otra cosa en común y es la experiencia del trauma. Bueno, Eti todavía, pues del trauma de Eti no tenemos noticia porque desafortunadamente pues no sabemos, pero sí, y que ya en lo que teníamos de lectura para el diario de hoy empezamos a ver un cambio de tono que tiene que ver con un cambio de lo que está pasando afuera. Entonces, eso es muy interesante porque justamente el ejercicio de Brizón es, y ella como filósofa se pregunta, ¿cómo organizo literalmente? ¿No? El trauma, es decir, cómo lo organizo en mi cabeza, cómo lo organizo en la escritura, y también por eso se pregunta si la escritura tal vez es el medio o tal vez es la oralidad. Entonces, eso nos podría servir muy bien para pensar eso y para mostrar, pues, que sí hay otras formas de hacer filosofía y que las mujeres, por la misma situación en la que se han encontrado históricamente, han tenido justamente que pensar esas otras formas, que moverse en los márgenes, en los umbrales, en los intersticios, que es un poco lo que también hace Eti. Entonces, muy bien, muchas gracias por el aporte. Señor, Mira, pues abundando un poco sobre Eti y la filosofía, está este texto de María Zambrano, rápidamente lo leo, que dice, la razón no es sino renuncia o tal vez la impotencia de la vida, y vivir es delirar. Lo que no es embriaguez ni delirio es cuidado, y a que el cuidado por nada, y a que el cuidado por nada si todo ha de terminarse. El filósofo concibe la vida como un continuo alerta, como un perpetuo vigilar y cuidarse. El filósofo jamás duerme, desecha de sí todo canto halagador que pudiera adormirle, toda seducción para mantenerse lúcido y despierto. Esto último me encanta a mí. El filósofo vive en su conciencia y la conciencia no es sino cuidado y preocupación. Creo que eso se le aplica perfectamente a él. no, Cuidado. padre, eso está espectacular. ¿Me puede decir de dónde salió? Mira, es un texto de Ay, inclusive me lo regaló filósofa, filosofía y poesía De María eh, Zambrano. de María Zambrano, si quiere, pero no sé, está perfecto para lo que estamos hablando, ¿no? Sí, Porque padre. no necesitamos, ¿cómo se dice?, justificarlo por lo académico, sino Eh, sencillamente por vivir. exacto. Sí, María Zambrano es una que yo tengo ahí entre las tareas pendientes. Alguna vez leí la Antígona, pero ese texto de poesía y filosofía, de hecho hay una estudiante que participó un momentico en este semillero que está haciendo una tesis doctoral sobre lo que ella misma ha llamado razón poética a partir de María Zambrano. Sería chévere volverla a contactar a ver si de pronto, no que nos acompañe siempre porque sé que ella no puede, pero de pronto que nos acompañe en una sesión, como se hizo el año pasado que había invitados o algo así. Muchas, muchas gracias, Candelaria y Padre, por traer a esas dos filósofas increíbles que son Susan Brison y María Zambrano. Las vamos a tener súper presentes. Bueno, entonces después de esta introducción, la propuesta de hoy estuvo dura, la propuesta de lectura de hoy estuvo dura. Esta parte del diario se pone difícil. Son unas secciones de verdad que pues además de que uno se ponga triste y le rompa el corazón, pues muestran lo que hablábamos la vez pasada de esa manera increíble de ti
de responder al dolor, ¿no? De eso que la autora que hemos estado también un poco siguiendo nos presenta como resistencia, pero también de una manera de comprensión muy profunda. Y justamente aquí podríamos, yo creo, usar ese adjetivo de mística, de una comprensión profunda y mística de la realidad, que es la que le permite esto, porque pues en estos años estudiando a Eti yo también he visto algunas reacciones como de, bueno, pero no hay incluso una cierta ingenuidad, o sea, como decir en algunas afirmaciones, ¿no? Como, ah, estamos siendo parte de algo único, o tal vez a pesar de todo la vida es bella, o miren, no importa todo lo horrible que está pasando allá, mientras este jazmín crezca, entonces significa que la vida sigue. Y dicen como, bueno, no es un poquito ingenuo, no se está de pronto desconociendo un problema más estructural, incluso metafísico, si se quiere, en la consideración del mal. Y yo misma he dudado, pues de eso se trata también cuando uno estudia y lee y se confronta con los autores. Y mi respuesta al final es siempre que no, ¿sí? No, no porque yo quiera defender a Eti, pues, de cualquier acusación, ni mucho menos, sino porque creo que ahí es donde justamente está el ejercicio cuidadoso que proponemos acá de la lectura del diario en su totalidad. Por ahora, digamos que estamos avanzando, tratando de determinar este hilo conductor de la escritura, del ejercicio de escribir, del ejercicio de una comprensión de sí que surge a partir de un proceso incluso terapéutico, eso es verdad, pero ya en otros momentos hemos leído el diario completo y para quien no lo haya hecho, esa es mi recomendación inicial, porque creo que solo con esa comprensión de una lectura completa y más profunda y más comprensiva con H intermedia, es que uno puede responder a esas dudas que, repito, incluso nos pueden a nosotras mismas asaltar en algún momento de la lectura. Entonces estas páginas empiezan a ser muy difíciles porque ya salimos un poco de los problemas amorosos, de los problemas o de todas las aventuras que también son tan bellas de leer por la manera en la que Eti las escribe con sus amigos, con la vida cotidiana, con sus ocupaciones, con sus elucubraciones y nos pone pues de frente a una realidad terrible. Empieza, lo que teníamos que leer para hoy empieza perfecto con nuestro interés principal que tiene que ver con la escritura y con qué hace Eti con la escritura. Entonces, cuando esto no lo puse yo en ese texto, por ejemplo, no llegué allá, es que es como es una cosa tan, de verdad tan amplia y tan profunda y tan llena de cosas que uno a veces después de 1000 lecturas no ve. Es esta idea, apenas la leí, lo pensé, cuando yo escribí el texto sobre la relación entre, o sea, de la escritura de Agustín y Eti con la escritura de San Agustín y Eti con la escritura, cómo concebían la escritura, pues me centré en algunos aspectos formales y en algunas consideraciones filosóficas que ellos mismos hacen, partí siempre de los autores, por supuesto, pero esto se me pasó. ¿Y a qué me refiero con esto? A estas dos primeras líneas, a estas tres primeras líneas. Esta noche, enero de 1942, esta noche hemos hojeado otra vez algo en estos cuadernillos. Para mí son una especie de literatura clásica. Tan lejanos me parecen ahora todos aquellos problemas que tuve entonces. Hasta ahí, todo lo que sigue después ya lo miramos, pero hasta ahí yo dije, claro, San Agustín hizo el mismo ejercicio en diferentes lugares. El más famoso, las confesiones. ¿Qué ejercicio? El de mirarse a sí mismo, ¿no? Entonces, esa ojeada de los cuadernillos es, yo escribí todos estos cuadernos, en este punto llevaría 4, creo que estamos en el 4 o en el 5, y los cogió y los miró, ¿no? Y dijo, ay, miren, aquí me pasaba esto, aquí me pasaba esto otro. Entonces, eso más que ser un mero ejercicio de memoria o algo así, es un ejercicio de interpretación de sí mismo, ¿no? Y cuando hablamos de las confesiones de San Agustín, casi siempre decimos, es un género único, es un género que Agustín, igual que los soliloquios, inaugura, y ahí hay mucha relación entre, no solo entre los dos textos, entre los soliloquios y las confesiones, sino entre el carácter de los soliloquios y el carácter de las confesiones. El término soliloquio es un neologismo que Agustín acuña, diálogo consigo mismo. Y eso es lo que hace Eti todo el tiempo, un diálogo con ella misma.
y con los demás, ¿sí? Pero el diario puede entenderse como un diálogo consigo misma que después la va a llevar a una interpretación de sí misma y a una revisión de su vida, como la que podríamos pensar que hay en las confesiones, ¿no? Un señor, obispo, maduro, de 43 años, dice, ok, voy a mirar mi vida hacia atrás y la voy a leer con un lente. Y ahí es donde se vuelven a encontrar, porque a diferencia de lo que uno puede pensar, las confesiones no son una mera obra autobiográfica, ¿no? No es que ahí encontramos pues los chismes de la vida de Agustín y lo que sea. Lo que encontramos, y de hecho lo que el término confesio indica en una de sus acepciones, es una alabanza. Y yo creo que el diario es una alabanza. Una alabanza que surge ¿de dónde? Una alabanza de Dios que surge ¿de dónde? De la revisión de mi propia vida, de la revisión de mi propia historia. Y en el caso de Eti y en el caso de las confesiones, de una historia escrita. Porque uno puede revisar su vida, ¿no? Y yo me siento acá y pienso, ah, ¿qué pasó hace 2 años? O cómo estaba yo hace un año, y recordarlo y lo que sea. Pero en el caso de Agustín y de Eti, hay una intermediación material, esos cuadernos, esas hojas, esos esferos, esa letra que hay, Rosana la tiene detrás, ¿no? Que además tiene el 27 de febrero, que ahorita lo vamos a ver, que es un día impresionante. Me acordé cuando estaba haciendo esto que el fondo de pantalla de Rosana tiene el 27 de febrero. Entonces hay esa mediación material que nos permite la comprensión. Eso me parece maravilloso y me parece que puede ser algo muy interesante para seguir pensando y para pensar esa relación. Y lo que sigue también, ¿no? Entonces dice, fue un camino arduo reencontrar esa relación íntima con Dios y decir por la noche en la ventana, ten mi gratitud, oh Señor. Eso lo hubiera podido decir Agustín, así tal cual, ¿sí? Porque ¿qué es su vida? Un camino perdido por mucho tiempo, ¿no? Y es arduo justamente por eso, por el peso del error, pero al final, ¿cuál es el final feliz? Que lo hay. Reencontrar la relación íntima. ¿Y por qué íntima? Porque tanto para Agustín como para Eti, Dios habita en lo más profundo. Y que habita en lo más profundo no quiere decir que está súper claro que está ahí o que está súper claro que yo puedo entablar una conversación o que no tiene que pasar nada en mi vida para que eso se dé, sino que eso se construye y ese camino que se construye es largo, es doloroso, necesita del apoyo de los demás, ¿no? En el caso de Agustín podemos pensar en sus amigos, en su hijo, en su madre Mónica, en el caso de Eti, en Speer, en Han, en todas esas personas que también contribuyen a que el resultado de ese arduo camino sea reencontrar una relación íntima con Dios. Hablábamos ya la vez pasada de la oración, ¿no? Empieza a aparecer la inquietud por la oración, la inquietud incluso teórica de Eti, ¿no? De preguntar, bueno, ¿y qué pide uno cuando reza? ¿Qué dice usted cuando reza? Le pregunta Yashpir. ¿Cómo es que se reza? Y en una de estas partes nos dice, ahí como en la mitad de varias cosas, ya entendí cuándo es que reza, cuando se quita la caja de dientes. Y yo pensé, ay no, este además de todos los defectos que tenía también era mueco y ella toda enamorada, pero bueno, ella dice, ya entendí cuándo es que reza. Entonces, ese dato pues nos muestra, además de ser un poco anecdótico y chistoso, pues nos muestra de nuevo la conexión de lo sagrado con lo cotidiano, ¿sí? Ella dice, ok, ya por la noche en la ventana, en esa ventana que es tan importante para ella, por lo que ve afuera, por lo que significa su cuarto, que nos describe también, dice, ten mi gratitud, oh Señor. En mi interior imperan la tranquilidad y la paz. Realmente fue un camino arduo. Entonces, esta repetición, ¿no? De la idea del camino y de que el camino haya sido difícil es muy interesante porque revelan justamente la reflexión sobre su propia vida al repetir, ¿no? Al releer ese cuadernillo, ¿no? Que además es muy bonito que compare con la literatura clásica, ¿no? No, ¿en qué sentido podríamos preguntarnos, ¿no? Porque ella misma dice, porque lo ve lejano, o porque ahí de hecho ella que ha leído tanto y que ha estudiado tanto, encuentra resonancias con otros textos que ha visto, con las vidas de otras mujeres. Ahí podría haber muchos sentidos para esa afirmación tan interesante. Todo parece ahora tan simple y natural.
Entonces, fíjense que se trata de un regreso. Y eso es lo que también me llama tanto la atención de la cercanía con Agustín. Yo sé que Eti leyó a Agustín, nos lo dice varias veces, pero hay unos momentos en los que de verdad parece que lo tuviera ahí abierto, ¿no? Que tuvieran las obras abiertas y se estuviera también inspirando y dialogando con él. Porque el punto del recorrido, del camino, que es difícil, es justamente un camino que va de la dispersión a la unidad. Así lo presenta Agustín, ¿no? Cuando se está en el error, cuando se está, digamos, perdido, buscando, pero sin rumbo, sin guía, un poco aquí, un poco allá, etcétera, es una dispersión del alma, literalmente. Y cuando el alma empieza a mirar hacia adentro, a mirarse a ella misma, a reconocerse, se va yendo hacia lo uno, que es el alma, que es una. Entonces, de lo múltiple a lo uno, de la dispersión a lo uno. ¿Y cuál es el resultado de esa unidad? Lo dice tal cual Agustín, la tranquilidad y la paz, ¿no? La simplicidad y lo natural. Lo natural es, ese término es un término que puede tener también 10.000 acepciones, pero aquí quiere decir eso, como el paso de todo lo artificial y de lo artificioso que hay afuera, de todas las preocupaciones vanas, digamos, ¿no? A entender, bueno, esto no era tan difícil. Una vez me reconozco y reconozco a Dios, que es el proceso de Eti, veo que hay cosas simples y naturales. Durante semanas me ha perseguido esta frase. También hay que tener el valor para expresar lo que uno cree. A mí eso me parece muy pertinente, ¿no? En general, ¿sí? Ahí, durante años y durante siglos, que el cristianismo, pues fue hegemónico en todos los sentidos, pero ahora lo veo en amigos creyentes, en personas muy practicantes que dicen, no, yo mejor no hablo de eso porque pues en este ambiente o eso puede ser hostil o se puede presentar para malas interpretaciones. Yo pienso, sí, es verdad. Espero que eso también despierte ciertas sensibilidades que durante un tiempo no se tuvieron. Hay en cambio otras personas que históricamente siempre han estado calladas o con cautela a decir lo que piensan o con miedo o reprimidas, oprimidas, excluidas. Entonces, de pronto a mí me parece que de esto, de este mundo en el que estamos tan particular, puedan surgir nuevos diálogos y puedan surgir nuevas posibilidades de entendernos. Entonces, por eso me parece tan pertinente esta afirmación, ¿no? Hay que tener el valor para expresar lo que uno cree, pronunciar la palabra Dios. Ahora, en estos momentos, algo desanimada, cansada, triste y no del todo satisfecha conmigo misma, no lo siento así, pero sigue estando muy cerca de mí. Esta noche seguro que no le diré nada a Dios, a pesar de que sí siento el anhelo de las frías piedras y de reflexionar sobre las cosas y tomarlas en serio. Entonces, es un pasaje eh, que de cierta manera combina todos los aspectos de los que hemos hablado, ¿sí? Nos muestra el resultado del camino, nos muestra además, nos da la nota fundamental de ese camino, el hecho de ser arduo, nos muestra que así se hayan alcanzado unas metas, no es garantía de nada. No es que aquí se acaba el diario, ay, ahora estoy perfecta, todo es tan simple y tan natural, ya me siento tranquila y en paz. Bueno, no, no, hay momentos en los que a pesar de esa conquista, uno puede volver a caer y puede volver a sentirse desanimada, cansada, triste, insatisfecha, ¿no? ¿Y qué está diciendo Eti hace tantos años? Porque ahora es más común que lo digamos, ¿sí? Y yo misma lo digo, cuando estoy con un estudiante, cuando estoy con una estudiante, cuando estoy en una consejería. Digo, está bien no estar bien, está bien no sentirse, estar cansado, está bien sentirse insatisfecho. No hay que tratar de abrazar todos esos sentimientos, tenemos que, pero a mí nadie me dijo eso jamás. Nunca, nunca. Es como, sí está cansada, pues mire, tiene que leerse estos 2 libros más, o usted verá, o pues la vida académica es dura, ¿para qué la escogió? O está muy triste, pues tome mejores decisiones. Entonces, esta sensibilidad que ahora tenemos, en parte gracias también a la manera en la que los jóvenes se comunican y demás, Eti ya la entendía, ¿no? Como, sí, yo he hecho progresos, eso no significa que esté perfecta. Puedo tener un mal día, me puedo sentir triste. Ya, sí, he encontrado a Dios, pero hoy de pronto no le quiero hablar,
sin embargo, ahí está. Entonces, no sé de esto que hemos dicho, qué les parezca, qué opinan, qué sintieron. Y a mí me parece que esto que decías vos, bueno, no es que ya está, llegamos a un lugar y dejamos de sufrir o de ser resistentes a veces también a ese sufrimiento, que creo que es lo que más nos complica, aceptar, atravesar crisis o pequeñas crisis también cotidianas, ¿no? Esto que decía, estoy cansado, o de pronto porque cambia nuestra percepción, cambia nuestra emoción, y lo que nos apetecía de pronto ya no, o momentáneamente no, y ya parece que eso solo ya nos abruma un poco, nos carga de inseguridad. O sea, el poder observarlo me parece lo interesante, como aprender de eso, ¿no? Como decías, y antes creo que todo era bien, mal, mal, bien, blanco, gris, ¿no? Y como que, ¿cómo puedo usar todo esto como en realidad como más material de formación, de aprendizaje, de información de quién soy, cómo estoy, pero no por estar obsesionado, ¿no? Como armando un show así perfecto, ¿no? Sino con esa blandura y esa amorosidad y eso que me pasa a mí le pasa al otro y lo comparto, entonces estamos todos más o menos eh, pasando por etapas, por eh, molestias, crisis, bueno, no, nos podemos escuchar, ayudar a entender. Hoy me pasó que pasé por la salida de un colegio secundario, eran todos muy jovencitos, chicas y chicas. Y yo dije, ay, me siento tan lejos, tendría que hablar con alguno en particular, porque así en multitud digo, estoy en otro planeta respecto, me parece de su realidad, ¿viste? Y de cómo hablan y cómo se visten, yo digo, ay, y entre mí pensé, no, pero no tengo que pensar así, porque son seres humanos también, y yo también, en algo nos encontraremos. Este, bueno, eh, y eso con respecto a la filosofía, creo que yo, no sé, me parece que todo el día estamos, de pronto cuando aparecen estos pensamientos, ¿qué le pasará al otro? Si me integro o no me integro a este mundo, a otras realidades. Esto que vos decías también, otras voces silenciadas. Anoche escuché un reportaje a un escritor argentino que vive en la provincia de Córdoba, que es un hombre, o no, mejor dicho, una mujer transgénero. Y es actriz y escritora. Y, y me quedé a escuchar su historia de vida, donde ella afirma mucho su yo, su historia familiar. Y me resultó muy diferente, porque tiene como una autoafirmación de su yo, de su condición. Pero me abrí completamente a escucharla. Y hubo como frases que dije, qué bueno desde el lugar donde ella se para, me sirve, más allá de analizar, viste, la cuestión o no de género o qué es para mí una persona trans, sino como humanamente, ¿no? Es un algo que yo puedo tomar. Ella yo no hago un análisis de dónde lo dice o si es un ego o no es un ego. Dijo que ella era muy feliz con ella misma y lo afirmaba. Y a mí me quedó sonando eso, me encantó.
que habitara eso, ¿no? Porque además hablaba con mucha sinceridad y su vida no era para nada color de rosa, para nada. Fue muy difícil, también se mantuvo así como en una doble vida mucho tiempo, hasta que también pudo como sociabilizar como, como lo que ella siente que es. Muy interesante me resultó. Y esto que decías, ¿no? De un mundo donde permite más abrirnos a hablar las diferencias. Yo ni loca hablaría así en público de algunas cosas que me pasaron, pero sí las hablo conmigo a solas y mi mirada también cambia, así como le pasaba a Agustino y doy gracias también por poderlo mirar de otra manera y cada vez las abrazo más o pienso que igual estuve apoyada y ayudada por un bien que me acompañó, que podría haber sido todo peor en ese momento con las elecciones que hacía, que no entendía nada, o poco lo que me pasaba, y bueno, entonces en retrospectiva también me lleva a sentir que como que me abro más a esta condición del amor, pero como del amor que me atraviesa, me cuida o al que me puedo abrir a pesar de esos errores que también si los juzgo, digamos, de una manera religiosa, serían el bien y el mal, o sea, ahí luchando, como sin juicio, ¿no? Esa posibilidad de que el amor me habite. Eso, ¿no? Que volviendo a lo que decía esta mujer, yo no sé desde dónde lo dice, si es muy espiritual, es más egoico, pero esta tarea de que nos habitemos en el amor, creo que es lo que nos desafía a todos, o sea, es la búsqueda que hizo Eti también, ¿no? Y que eso no dependa de circunstancias externas o personas o juicios o prejuicios o lo que venga, digamos. Salvar el amor, ella dice salvar a Dios, ¿no? Dentro de ella. Bueno, más o menos por ahí va lo que... Muchas gracias, Ana María. Gracias por compartir tu Gracias, reflexión y también por lo que nos contaste de esta gracias. experiencia que justamente hoy vamos a decir algo al respecto. Candelaria. Bueno, pues yo quería decir que a mí me pareció, pues no sé, me recordó un poco la imagen de la caverna de Platón y es como precisamente este camino que ya todo el tiempo está atravesando, que es estar en las sombras de la caverna y en algunos momentos encontrar esa manera de ascender y ese salir a la luz del exterior. Y para mí ese momento sería un poco, pues cuando ella entiende eh, el amor y la conexión que tiene, digamos, con Dios, ¿verdad? Entonces, y bueno, ve también esa simplicidad y como que ya puede ver a la luz del sol las cosas ya con mayor claridad y todo parece simple. Pero luego, claro, hay que volver a la caverna. Entonces, también me pareció interesante pensar que cuando pasamos de la luz a la oscuridad, pues ya no vemos tan claramente. Hay como que nos sesgamos un poco y ya no vemos bien en la oscuridad. Y lo mismo pasa al revés. Cuando estamos en un lugar muy oscuro, ya nos adaptamos a la oscuridad y luego salimos a la luz y estamos otra vez sesgados por esa luz. Entonces creo que hace parte mucho como del camino, de un camino muy humano y de esa tensión que tenemos de estar todo el tiempo entre nuestro mundo pues cotidiano y al mismo tiempo estar tratando de luchar con nosotros mismos y hablar y tratar de vernos a nosotros mismos y reflexionar sobre lo que estamos haciendo y sobre cómo nos relacionamos y encontrar también como esa unión en el amor y esa claridad que muchas veces pues sí es complicado y creo que ella lo retrata pues muy bien en su diario. Ya. Guarda esa idea porque está muy poderosa, ¿no? Esa de la claridad del amor y de la visión asociada a ese tema está muy chévere. Rosana. Bueno, escuchándote, escuchando a Ana María, Candelaria, y en estos días que estamos preparando también el curso que se va a ofrecer en la cátedra en España,
que tiene que ver con el deseo y y con el proceso del deseo en Eti. Fíjate que ayer hablábamos con William Peña, que nos está ayudando también en este proceso, él es filósofo también ahí de la Javeriana, magíster y demás. Tuvimos la ocasión de conversar ayer un largo rato y escuchando y recuperando este texto que tú colocas acá de lo que teníamos de lectura, luego refrendado por lo que afirma Ana María, decididamente el proceso que resuelve de alguna manera o que le da una orientación de camino, de reencuentro, como de comienzo de hallazgo de respuestas, de sentidos a todas las preguntas, situaciones, frustraciones que van acaeciendo en la vida de cada uno de nosotros y aquí pues concretamente hablando de ti se comienzan a resolver casi que solo y ella va cayendo en cuenta solo desde el gesto de mirarse y de narrarse. Y esa narración se hace escritura, que curiosamente la escritura, a diferencia de una narración oral, hace posible que salga de mí, que salga de ti. Bueno, eso lo dice el psicoanálisis, todo aquello que no es capaz de salir con la palabra oralmente, sale por la escritura. O sea, la escritura permite que fluya lo indecible o lo impronunciable de la lengua, por decirlo de alguna manera. Y Eti lo confirma allí, ¿no? Eti lo va confirmando y creo que ella se va dando cuenta porque además lee del psicoanálisis, lee de Jung. Y a mí eso me parece fascinante porque finalmente ella comienza, si uno se fija un poco en el diario, hay muchas referencias externas a todas las situaciones que le incomodan a las personas, a lo que provoca en ellas, luego a su relación con Julius, a toda esta parte afectiva, todos los celos, toda la cuestión del deseo, todo eso se va mezclando, pero a medida que ella va escribiendo y va releyendo esos apuntes, esos cuadernillos, hojeándolos, va dándose cuenta que la respuesta no está afuera. Se da cuenta que ella va a ir encontrando pistas en la medida en que se relea y en la medida en que recorra su camino de pronto más de una vez, ¿no? Ese recorrer su camino le va a hacer descubrir que el centro no está fuera de ella, el centro está dentro de ella, pero que a rato se le despista y vuelve y se le sale, por decirlo, y por eso entra en crisis y por eso el bajoneo porque el referente no puede ser el anhelo del hombre para toda la vida, el anhelo de no sé cuántas, el referente no puede estar fuera y por eso ya se hace tantas reflexiones alrededor del tema de la mujer y de esos prototipos de la cultura, de las creencias del momento y casi que las pone en cuestión precisamente por sus preguntas. Entonces a mí me parece que esto de la escritura como un ejercicio narrativo del yo va, va, está siendo sustancial, ¿no? El reconocerlo en ella misma como Eti, y pues qué maravilla que podamos nosotros ir descubriendo que esa es un poquito también la salida de tanta otra situación que estamos viviendo en este momento, pues cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, cuando hay una revolución porque uno se pone a mirar toda la situación del mundo actual y uno dice, esto está al revés, pero estos líderes mundiales, ¿dónde tienen la cabeza? ¿Qué es lo que está pasando? Y si tú te fijas en el fondo hay como una ausencia de centro y eso nos provoca esquizofrenia, ¿no? Algo así, perdonen, se me ocurrió, pero es un poco lo que veo en este instante y se me inspira. Gracias. Muchas gracias, Rosana. Jessica. No te oímos. Perdón, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, pues a ver, las ideas lo que me llega leyendo esto y escuchándolos. Primero me hizo pensar como en el ejercicio de escritura, pero muy ligado a la lectura, ¿no? Y me hizo primero como recordar cómo escribí o cómo aprendí a escribir, pero a la vez leer, no sé qué fue lo que primero hice, si leer o escribir.
Y eso en forma como literal, pero también en Eti, cómo iba leyendo ella el contexto, la cosmovisión que tiene y cómo la iba pudiendo como escribir, y esta escritura que pasa a través de su experiencia. Eh, la escritura la veo aquí en ella como ese camino único de la lectura, como ese camino único como de, o bueno, no único, pero para mí sí uno de los más cercanos para como poderme encontrar y poderme como responder quién soy yo, solamente desde los textos o desde la propia escritura. Y lo otro que pensaba como en un triple diálogo, me la imaginaba ella primero escribiendo eso, luego, como ese diálogo que ella tiene con ella misma, luego al leerse como este doble diálogo que tiene con ella de lo que se escucha de ella misma, y ahora como un tercer diálogo lo pienso como eso que escribió ella hace que nosotras tengamos un diálogo. Entonces como si fuera así un soliloquio, como dijo Viviana, pero ahora digo, pues no es ningún soliloquio, sino como un, no sé si se puede llamar relacioloquio, como que nunca estaba sola en sí, había recuerdos, había cosas y como que nunca dialogaba en sí solo, sino tenía un diálogo constante con muchas cosas, con su mente, sus recuerdos, su contexto. Y ya, y bueno, cuando leo eso de que dice el valor que tiene, que se necesita para expresar lo que uno cree, pues me remitía al valor de ella, el primer valor de poderlo por lo menos escribir y expresar así tan simple como ella escribe, pero tan complejo para dejarlo al mundo, ¿no? Pues ahora que lo leemos, lo comentamos, no sé, nos toca a nosotros. Ya, pensaba que eso quería compartir. Muchas gracias, Jessica. Tienes toda la razón. Y yo que pues he pensado a propósito de los géneros en la escritura, en la filosofía y en general, em, el diálogo que de hecho se perdió, ¿no? Como que uno dice, ah, sí, los diálogos de Platón y después los diálogos de Cicerón y después los diálogos de Agustín. Y ya incluso en la Edad Media hay menos diálogos, por eso es tan interesante, por ejemplo, que a final de la Edad Media, inicios de la modernidad, justamente una mujer haya escrito un diálogo alegórico que es Cristina de Pizán, pero luego se pierde el diálogo en la literatura y en la filosofía. Se pierde en ese sentido más clásico de un personaje dice tal cosa, otro dice tal cosa, otro dice tal otra, pues porque aparecen nuevas narraciones también, no sé, pensemos en el guión, en el teatro, en el cine, etcétera. Pero lo que tú dices tiene muchísimo sentido y yo lo pensaba a propósito de una idea que yo había tenido con respecto de San Agustín y era, bueno, Agustín escribió diálogos, a diferencia de Platón, que solo escribió diálogos con personajes, con personas que hablan, que dicen, que uno podría representar si quisiera. De hecho, fueron escritos para ser representados. San Agustín no, en un momento paró. Y yo me hice esa pregunta, como, bueno, ¿y uno por qué cambia de género? ¿Sí? ¿Uno por qué decide escribir tratados o centrarse en otras formas de hacerlo? O en el caso de Eti, uno por qué elige un diario, ella hubiera podido escribir cartas, ¿no? Si el punto era escribir, ella le hubiera podido escribir todos los días una carta a Spir sobre su día o sobre sus emociones o sus sensaciones. Si al fin y al cabo se trataba de volver sobre ellas, y pues creemos que él, acá nos lo dice, hemos ojeado juntos. ¿No? No es un ejercicio tampoco en solitario. No es que ella se puso a ojear sola es esta escritura, como decía Rosana, este ejercicio narrativo del yo, sino que lo hicieron juntos también. Y eso me parece súper importante. Y con respecto a lo que tú decías, en un momento yo dije, bueno, pero no es verdad que Agustín abandonó del todo el diálogo. Porque, por ejemplo, las confesiones son un diálogo con Dios. O, por ejemplo, el de doctrina cristiana es un diálogo con la tradición. Y todas las obras que en la edición pues, oficial de las obras de Agustín se llaman obras polémicas, pues son diálogos con esas personas que pensaban distinto, ¿no? Entonces él tiene, no sé, contra Juliano, contra Fausto, contra no sé qué. Y uno dice, uy, ¿eso qué es? Pues un diálogo con ese Fausto, con ese Juliano, con el que justamente además pensaba distinto. Entonces, es muy bonito porque sí, el diario es un diálogo de Eti consigo misma, de Eti con Dios en estas expresiones, acá, ¿no? Ten mi gratitud, oh Señor.
Ahí ella le está hablando a Dios directamente. Pero también es un diálogo con esa comunidad, ¿no? Que la conforman las personas que están a su alrededor, sus amigos. Lo que vamos a leer en la siguiente diapositiva, justamente ella trae literalmente, ella reescribe los diálogos más importantes de sus encuentros, ¿no? Y este que es absolutamente desgarrador. Entonces ella, en verdad, el diario tiene una riqueza en cuanto a los géneros y estilística enorme, porque hay dentro del diario como género, que es un género en sí mismo, hay algunas narraciones, hay reflexiones, hay lo que luego en la literatura se va a llamar flujo de conciencia, que uno piensa pues que sí es una cosa muy del siglo XX, pero uno piensa, no sé, en el Ulises de Joyce, son cosas así, pero dice, no, aquí también hay diálogo con los demás, hay partes explícitas de diálogos y hay una construcción muy compleja, ¿no? Entonces, muchas gracias por ese aporte porque eso es verdad. Dice Candelaria, sí, hay un diálogo con la naturaleza. Ese es lindo, ¿no? De eso hemos tenido ocasión de hablar, de hecho, en la cátedra del año pasado, lo hemos dicho muchas veces también, ¿no? Como que rastrear y de pronto hacer una cosa bonita. Ha habido encuentros de Eti donde el arte es central, de las representaciones del arte de Eti, porque no es solo, pues, digamos, el jazmín es un lugar privilegiado sin duda de su reflexión, de su diálogo, de su manera de entender, pero hay muchas cosas, ¿no? El árbol, cuando dice que guarda esa hoja dentro, que esa parte yo siempre lloro, que guarda ese pedacito de hoja dentro de su diario y que cuando sea viejita lo va a mirar y se va a acordar, eso es terrible. La naturaleza en general, también como creación, en una perspectiva incluso así como súper holística, y mística y medieval, ¿no? Como, pues como era en la Edad Media, que el mundo y el espacio natural sobre todo era un lugar súper mágico, es como que Eti retoma eso sin miedo, ¿sí? Porque uno ya no lo diría, no es, bueno, van a pensar que estoy loca, pero no, Eti lo dice tranquilamente y le otorga todas esas capacidades también a lo natural y al mundo natural con el que ella está muy, muy conectada, ¿sí? Esa también es una característica sin duda fundamental. Entonces, hablando de los diálogos, bueno, esto es como una continuación del anterior, pero quiero ir a esto que les digo que es terrible. Eti se encuentra con un amigo suyo, ¿no? Nosotros a través de su diario encontramos y conocemos a sus amigos y a veces también por sus descripciones, por la manera en la que nos muestra lo difíciles que son las relaciones humanas y lo complejas y lo profundas que pueden llegar a ser. Nosotros también a veces decimos, ah, sí, yo siento que conozco a esta amiga, siento que conozco a Han por cómo me lo ha descrito, por supuesto a Shpir, por supuesto a los compañeros, a la familia, ¿no? Que es una relación difícil, que es una relación tormentosa, que además está marcada la relación familiar por la enfermedad mental y que de hecho ella misma dice cuando, eso lo leímos para la vez pasada, cuando ella aborta. Una de las razones del aborto, además pues de no sentirse preparada para tener hijos y estar en medio de una guerra y todo lo demás, ella dice, la enfermedad mental presente en mi familia, no quisiera yo que fuera algo que tuviera que cargar un hijo, ¿no? Pues que es una razón, pues, que nos deja con una reflexión importante, ¿no? Y ella dice, sí, por eso yo siento que estoy haciendo lo correcto y le dice, y estoy librando a esa pequeña criatura de quién sabe qué vida, porque ver a su hermano con todo el sufrimiento que seguramente traía su situación, pues es algo que también marcaba su propia condición y su relación, digamos, a veces también nociva con la enfermedad, con el cuerpo. Ella nos dice, me tomaba 40 pastillas y me quedaba días enteras sin pararme. Todo eso también, digamos, que influye. Entonces, uno de esos amigos que ella encuentra es este Jan Bol, ¿no? Es un amigo de la universidad. Y entonces nos trae un episodio terrible de la guerra, pero que justamente yo ya lo había leído, pero lo releí hoy y me cayó pues con una noticia, pues nos cayó perfecto para pensar en algo terrible que pasó acá en Colombia, a propósito también de lo que decía Ana María, que ya vamos a ver. Entonces dice, de nuevo alguien había sido torturado hasta la muerte, esta vez el tierno muchacho de cultura. Todavía me acuerdo de que tocaba la mandolina. Tenía por entonces una simpática novia que estaba conmigo en clase, en el curso de ruso.
Se convirtió en su esposa y tuvieron un niño. Las bestias, dijo Jean Paul, a propósito de la tortura y la muerte de esta persona, en los estrechos pasillos de la universidad. Ellas le han destruido, como a Jean Romien y a Thiel Roy y a algunos otros frágiles y ancianos profesores. En el mismo Belube donde antes pasaban las vacaciones de verano en una agradable pensión, ahora están en prisión en un frío barracón. No pueden ni llevar su propia pijama, no pueden poseer nada, contaba Leida Schott en la cafetería. La intención es convertirles en completos salvajes y crearles complejo de inferioridad. Moralmente estos hombres están bastante fuertes, pero la salud de la mayoría de ellos es muy frágil. Entonces aquí Eti trae el testimonio de las primeras deportaciones, de las que ellos tienen noticia, de profesores de la universidad, y el caso de la muerte y la tortura de alguien en particular, y el juicio del amigo sobre que esas personas que han cometido ese acto son unas bestias. Y ahí fue donde yo, porque anoche me desvelé a propósito de este caso, ¿no? Ella se llama Sara y fue torturada. Le rompieron los brazos y las piernas y luego la amarraron desnuda en el río hasta que se murió. Y además de semejante acto tan espantoso, hoy hubo pues toda la revictimización de los medios, el alcalde de Bello no respetando su identidad de género, poniendo en entredicho la situación, las personas que grabaron, ¿no? Que grabaron con un celular y no hicieron nada a tiempo, porque cuando llegó la ambulancia ya no hubo nada que hacer y Sara Millerey murió de una manera terrible, en una soledad y en un dolor espantosos que perdón que yo lloro, pero no me ha dejado en paz. Entonces yo leí a Eti y ella dice, ¿qué hay dentro de los seres humanos para querer destruir a los otros? ¿No? Entonces yo todo el día me preguntaba eso, de hecho dormí pésimo porque yo decía, pero ¿qué hay en los seres humanos para querer destruir a los otros? Entonces casi lloro cuando habla Ana María, porque Ana María dice en cambio, y yo me abrí con amor y quise oír esto y no sé qué, yo decía, pero ¿por qué no estamos llenos de Ana Marías? ¿Sí? Porque hay alguien que tortura a una persona hasta la muerte y hace, y yo pensé como Jean Paul, ¿no? Yo decía, claro, son bestias. Y luego pienso, no, pero yo soy animalista, los animales nunca harían algo así. No encuentro ni siquiera las palabras para referirme a algo tan terrible, ¿sí? Y sobre todo, ayer en una defensa de un trabajo de grado, una profesora le decía a un estudiante, pero acá en tu trabajo parece que hay una idealización de otros tiempos, ¿no? Y él decía, sí, claro, no sé qué. Y yo por dentro decía, bueno, pues cuando uno es joven también hay que dejarlo vivir idealizando, porque si no, ¿con qué esperanza vive uno? Pero estamos casi a 100 años de lo que pasó y como decía Rosana, de lo que pasó, de lo que Eti acá nos cuenta, y ahora lo estamos volviendo a vivir. ¿Sí me entienden? El otro día esta señora de la seguridad de Trump, allá al frente de la cárcel del Salvador, exponiendo a estas personas, como dice acá. ¿Qué quieren hacer con el? No, que es que son malísimos, que es que son terribles, que es que son del Tren de Aragua, que es que son lo peor, que es que son de las maras, pero ¿qué quieren hacer? Lo que dice Eti, ¿no? Convertirlos en completos salvajes, desnudos, sin comida, ¿no? Y que eso ni siquiera sea a escondidas, sino que salga en la televisión y en los medios. Sí, aquí los tenemos y les damos solo arroz. No nos vamos a gastar un peso en proteína para estos salvajes, estos animales. Y son humanos y son personas y por supuesto se habrán equivocado, habrá sido lo que sea, pero uno dice, ¿cómo es que esto está pasando otra vez, como en un ciclo sin fin, ¿no? Por un lado, avalado por los estados, avalado por los gobiernos, ¿cómo es que un gobierno está deportando personas así, como acá? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un profesor nos contaba hoy otro profesor, eh, dijo, no, yo me voy porque yo enseño esto justamente, ¿no? Yo enseño la manera en la que los fascismos se van transformando a través de los tiempos. Y él dijo, yo me voy de Estados Unidos, no me quedo un día más acá, y se fue a Toronto. Y eso mismo le pasó a muchos profesores de ETI, alcanzaron a irse, pues la misma Hannah Arendt, por ejemplo, ¿no? Pero ETI nunca alcanzó. Y entonces la pregunta que nos estamos hoy en día haciendo ni siquiera 100 años después, es en qué momento es que actuamos, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una amiga que se fue a hacer un doctorado en Gender Studies
muy feliz, ¿no? Y la quiero un montón y me dijo, creo que me va a tocar devolverme y perder mi beca y perder todo porque en la universidad ya nos dijeron no solo que es probable que nos cierren, sino que es probable que no nos renueven las visas y los estudiantes tienen visas. Entonces dijo, es probable que nos tengamos que ir. Entonces yo decía, pero es exactamente igual, ¿no? Es esto que vivió Eti. Así no estuviéramos viviendo un momento tan terrible, por supuesto que es muy actual, pero pensar que un profesor ahora de pronto en un lugar donde antes iba de vacaciones, ahora está en prisión en un frío barracón, como el caso de la estudiante de doctorado, la doctora, porque ya se había doctorado, turca, a la que vinieron a coger unos policías, ¿no? Y se la llevaron y por unos días no se supo dónde estaba, es exactamente lo mismo. Y con lo que pasó ayer acá, ¿no? La pregunta de ti, tan pertinente y tan dolorosa, ¿qué hay dentro de los seres humanos para querer destruir a otros? ¿No? ¿Qué puede pasar? Uno se pregunta, ¿pero qué es? Por eso la pregunta sobre el mal. Y uno dice, pero ¿de qué tipo es el mal? ¿Sí? ¿No? Tenemos tantas explicaciones filosóficas, como la de San Agustín, que el mal es la ausencia del bien, o que el mal funciona así, o que el mal moral tiene que ver con una desviación de la voluntad. Sí, podemos tener un montón de explicaciones filosóficas, pero la verdad es que frente a un crimen tan atroz, nos quedamos sin palabras, ¿sí? Nos quedamos completamente perplejos con esta pregunta de Eti y ella nos da una respuesta que también es terrible y que tiene, pues yo creo que tiene razón. Ella le dice a su amigo, ¿no? Que dice, bestias, lo que han hecho, no sé qué. Y Eti le contesta, y esa corrupción de los otros también está dentro de nosotros. Seguí predicando. Eso dice Eti, de sí misma narrándonos cómo fue la conversación. Voy a parar ahí porque lo que sigue es importante, pero eso también es terrible. Y es, volviendo a lo de mi estudiante y la idealización, es como, bueno, es que me tocó nacer acá, me tocó nacer en el siglo XXI, entonces nací en una época en la que la narración ya no tiene el sentido que tenían las primeras comunidades griegas. No, no, no. Cuando el otro día también me decían otros estudiantes, no, es que en nuestro tiempo estamos así o estamos asá. Y yo dije, bueno, voy a hacer un ejercicio. Les voy a contar datos, ¿no? De la política y de la geopolítica y de las relaciones sociales y humanas, digamos, si queremos, en este periodo. Y estábamos hablando de la antigüedad tardía, ¿sí? Entonces yo decía, este lo mataron de no sé cuántas puñaladas, a este le robaron no sé qué, a esta familia la invitaron entera a un castillo para poderle quitar sus predios, los mataron a todos después de la comida, pues lo que pasó en Game of Thrones es real, eso es una inspiración de un hecho que sucedió efectivamente entre dos reyes godos. Después hicieron esto, después hicieron lo otro, llegaban a este lugar y mataron a todas las mujeres para que no se pudieran reproducir y a todos los niños. Entonces, yo no quería traumatizarlos, faltaba más, pero vi, pues esto era virtual, entonces vi la expresión de algunas caras y yo decía, es terrible, pero Eti tiene toda la razón. Nosotros podemos ser esas bestias, ¿no? Y mi pregunta, volviendo a la situación actual, es, ¿somos menos bestia que la persona que cogió a Sara y le rompió los brazos y las piernas y la amarró desnuda a que se muriera en un río? Y el que grabó y no hizo nada es menos bestia, y el que hoy salió a revictimizar y a matar dos veces es menos bestia, y nosotros no lo haríamos así de pronto, pero no hemos tenido también actitudes que nos muestran, digamos, esa terrible contradicción y la capacidad de maldad propia del humano. Entonces, esto de ti a mí me parece impresionante, ¿no? Esta lucidez en esta afirmación, que además es súper dolorosa, porque uno quisiera decir, no, pues no, hay gente buena. Pues fíjense quiénes dicen que los buenos somos más, ¿no? Entonces digo, uno quisiera poder decir eso de verdad, no, 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 a nosotros nunca nos va a pasar, nosotros nunca vamos a ser tan malos, o nuestra sociedad ya ha evolucionado, o cómo hemos cambiado, pero no, es exactamente así como lo describe Eti. La corrupción de los otros también está dentro de nosotros. Y no veo otra solución, pero afortunadamente veo una. Realmente no veo otra solución que adentrarse dentro de sí mismo y exterminar toda esa corrupción. No creo que podamos mejorar en algo el mundo exterior mientras no hayamos mejorado primero nuestro interior. Y esta me parece la única lección de esta guerra,
que hayamos aprendido a buscar lo malo solo de nosotros, solo dentro de nosotros y en ninguna otra parte. Yo creo que en esta afirmación de Eti se juega esa propuesta suya tan poderosa de un amor radical. Lo decían ustedes en la sesión pasada, cuando Eti dice que ella es capaz de ver al soldado con compasión. De hecho, eso viene acá, sino que no lo traje porque en un momento estaba pegando. Entonces, bueno, ya, no puedo pegar todas las páginas que íbamos a leer, tengo que hacer una selección. Pero claro, es ese pasaje, hay dos parecidos, ¿no? Muy parecidos, que ella dice, y había uno furioso, había un soldado furioso y nos odiaba y me maltrataba y me decía, ¿usted por qué se ríe? Y no sé qué. Así como cuando encuentra a otro que tiene unos ojos buenos, ¿no? Unos ojos dulces, una mirada tranquila. Eso es lo que a Eti le permite, un poco como lo que decía Ana María ahorita, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite ver con otra mirada? ¿Qué proceso tiene que haber hecho uno para decir, bueno, a este pobre soldado furioso y que me está tratando mal, algo le pasa, ¿no? O a esta persona que es tan diferente, que vive una vida tan distinta a la mía, ¿sí? Que tiene, como decía Ana María, unas afirmaciones de identidad, unas ideas, unas propuestas que de pronto son una realidad que yo nunca he vivido ni de cerca, pero puedo ver ahí lo humano, ¿cierto? Independientemente de soldado, de alemán, de judío, de palestino, ¿sí? Independientemente de eso, veo lo humano, pero ¿cuándo es que yo puedo hacer eso? Yo me siento muy lejos de ti, yo Viviana, ¿no? Porque yo siento esto, yo siento una rabia terrible y profunda que además me desgasta, ¿sí me entienden? Yo lloro de rabia, pero lloro de tristeza, y me siento como imposibilitada para la acción y digo, y también como muy interpelada de, bueno, ¿y qué es lo que uno tiene que estar haciendo? No, uno tiene que seguir su vida como si nada, o uno tiene que hacer algo, o una vez también alguien me decía, un estudiante muy chiquito, me decía como, es que yo siento que me tengo que ir de voluntario a Gaza. Y yo decía, sí, pero desafortunadamente no puedes. O sea, no puedes porque vas a morir. Pues entonces uno dice, bueno, ¿será que eso es lo que toca hacer? ¿No? Como una especie de inmolación y de sacrificio, como gesto que al menos le quede a alguien. No sé, la verdad, estoy mucho más cerca de Jambol, quisiera estar más cerca de ti. Entonces, pero ella misma lo ha dicho, el camino es muy arduo, el camino es muy duro, no hay sino que seguirlo caminando y sin duda resistiendo, ¿no? Esto igual se puede tomar como una enseñanza. Esto se puede tomar como algo práctico para la vida, a propósito de lo que decíamos bueno, también entendamos la filosofía que la tuvo desde que nació, desde su dimensión práctica. No es solo teoría, como dice Eti, no es solo grandes sistemas, es una manera de vivir, así fue pensada cuando nació, así fue vivida durante siglos. También retomar eso es como cada uno pueda y quiera está bien. Y si yo tuviera que pensar en un principio de esa filosofía sería esta, ¿no? La de seguramente no puedo mejorar el mundo exterior mientras no haya mejorado primero el interior, ¿sí? Ese es el trabajo difícil, cuando uno deja de ser Jan Boli, de decir, esas bestias y de tener ira y de tener solo una manera de ver la cosa, y cuando dice, bueno, no es que hay unos malos allá afuera, ¿sí? Es que eso malo hay que buscarlo dentro de nosotros y erradicarlo. Esta es una lección de comprensión de lo humano, de verdad, que yo, con toda la filosofía que he visto y estudiado, no he visto con esta claridad y esta contundencia. En el texto que recomendamos de Escritura como Resistencia, que habla de Ana Frank, de Hillesum, de Simone Weil, de Edith Stein, la autora en la página 16 dice esto: Hillesum también estaba decidida a buscar un remedio para el mundo enfermo. En su diario declaró su intención de comenzar a prepararse para el nuevo orden, que como bien sabía, no viviría lo suficiente para ver. Esos pasajes son terribles. Son terribles en los que hay ilusión, en esos también siempre lloro. Cuando ella dice, cuando yo haga esto y haga lo otro, y cuando esté en no sé dónde, y cuando esta guerra haya terminado, voy a no sé qué, es terrible porque pues uno sabe que no va a llegar allá.
pero cuando ella empieza a darse cuenta que tal vez no va a llegar, son también terribles, como esto, cuando dice, bueno, yo tal vez no voy a ver más de lo que ya estoy viviendo. A pesar de ser consciente de que ellos, la Gestapo, van tras nuestra destrucción total, eso también es una conciencia que ella empieza a adquirir por estos tiempos cercanos a lo que estamos leyendo ahora en el diario, ya a partir de enero del 42. Hilesum prometió dedicar su vida a curar lo malo. Y ahí la está citando, ¿no? Para que quienes vengan después de mí no tengan que empezar desde cero, no tengan que enfrentar las mismas dificultades. Es difícil eso, es difícil porque uno a veces siente que sí, estamos empezando otra vez de cero y de cero y de cero y de cero, ¿no? ¿Cómo es que curamos eso malo? Ella nos da una pista, ella nos da una clave, ella dice, pues empecemos por acá, empecemos por la interioridad, empecemos por erradicar esa bestia que también podemos ser, ¿no? No, y por romper esa dicotomía, ¿sí? Nosotros y ellos, que además es lo que ha dominado siempre la historia de la humanidad, pero lo que es desesperanzador, y perdón por parecer un poco pesimista hoy, es que no parece que haya una racionalidad en el asunto, o sea, no parece como que uno diga, bueno, es que eso pasó en ese momento histórico, no sé, porque no había instituciones que garantizaran los derechos humanos. Después de la Segunda Guerra, entonces se crearon las Naciones Unidas y entonces se hicieron una serie de acuerdos y la OTAN y no sé qué, y eso va a garantizar que no se repita y todos los 27 de enero hay un día de la memoria para que esto no vuelva a pasar y al cabo de 80 y 90 años, ¿no? Es más, cuando yo empecé a acercarme a la historia de Palestina y leí por primera vez el término Nakba, que yo no sabía qué significaba, para mí fue una cosa de horror absoluto, ¿no? De horror absoluto. Yo decía, pero ¿qué es esta película de terror? Además, por lo que pues significa para mí, ¿no? Porque mi familia que se salvó del holocausto, pues se fue para Israel, ¿no? Y yo años después vine a entender tal vez en qué condiciones y haciendo qué cosas, ¿no? Entonces, eso ha sido también muy duro. Y esa situación en particular es muy, o sea, nos tiene que interpelar a todos, independientemente de las relaciones que se tengan o no. Por eso traje el ejemplo de Sara Millerey, ¿no? Porque cuando leí, de nuevo, alguien había sido torturado hasta la muerte, ¿sí? En el momento de todas formas, hay una cierta excepcionalidad en el sentido que se está en el marco de una guerra declarada. Aquí no. ¿Sí? Pero hasta en lo que va del año, sí, ya hay más de 30 víctimas de transfeminicidio, ¿no? Y el año pasado se cerró con un número aterrador. Entonces, tener que levantarse cada día con de nuevo alguien ha sido torturado hasta la muerte, pues sí es muy doloroso y definitivamente nos deja más preguntas que respuestas. El miércoles 25 de febrero, hay dos elementos muy importantes que quise traer. El primero es la relación con la Biblia, ¿no? Ya sabemos que Eti se acerca por primera vez y con desconocimiento previo en el 41 por recomendación de Spiro. O sea, en este punto ella ya tiene una cierta familiaridad y ya ha leído otras cosas. Y dice, he abierto la Biblia en una página cualquiera, pero esta mañana no me ha dado respuestas. Entonces, esto está muy alineado con lo que decíamos al principio, ¿no? Como, bueno, sí, se ha recorrido un camino, pero eso no quiere decir que uno ya llegó, como decía Ana María, y que ya todo va a estar bien y que ya todo está perfecto. Entonces, en un momento, la escritura puede dar un montón de respuestas, en otro no. Y dice, bueno, en realidad no fue tan grave porque no había preguntas, solo confianza y gratitud por lo bella que es la vida. Por eso, es este un momento histórico. No porque tenga que ir junto con Spira a la Gestapo, sino porque la vida me parezca tan bella y llena de posibilidades de futuro a pesar de lo que ocurre. Entonces, cuando uno sabe además lo que les va a pasar a ellos dos, ¿no? A Spira y a Eti y a toda su familia, pues uno dice, claro, ella no estaba entendiendo el futuro ni las posibilidades del futuro desde una perspectiva propia, ¿no? Ella ahí ya había entendido que de pronto no estaba ella misma en ese futuro,
¿sí? Que ya no estaba pensando en si me voy a casar o si voy a tener hijos o si voy a ser una gran escritora o una gran traductora de ruso o una gran filósofa, todas las aspiraciones y el enorme, infinito potencial que ella tiene, ¿no? Uno dice, nada de eso se cumplió plenamente, claro, se cumplió plenamente, por supuesto que sí, en su vida, pero hubiera podido ser más. Que es una pregunta tonta, que yo siempre digo, ay, si te hubiera vivido, si te hubiera sido una sobreviviente, cuántas cosas más nos hubiera dejado. No, con lo que nos dejó es más que suficiente, ¿sí? No es que a ella le haya faltado nada, ella fue maravillosa y perfecta con la vida que vivió. Pero acá lo interesante es que este futuro tiene que ver con este futuro, ¿sí? Con quienes vengan, con esa conciencia, como de, ok, de pronto a nosotros nos matan, de pronto a nosotros los judíos nos aniquilan, de pronto, efectivamente, este es el final de mi vida y de personas que conozco y de personas que quiero. Pero yo tengo igual, a pesar de esa conciencia, confianza, gratitud, sé que la vida es bella y sé que hay posibilidades para otros, ¿no? Y esas posibilidades valen la pena. Cuando Judith Butler dice que hay cuerpos que importan y cuerpos que no importan y vidas que valen la pena para unos y no valen para otros, yo no sé si Judith Butler leyó a Etty, no sé, pero hay que recomendársela. Esta es la manera más perfecta de decir que todas las vidas importan, ¿no? Esta es la manera de entender esa radicalidad de la mirada del amor, es que no es que si yo me salvo está mal, o si usted es el que se salva está bien, y es una manera también impresionante de entender esto. Yo durante años, porque es un tema pues que siempre me interesó académicamente y vitalmente, estuve sumida en una espiral muy dolorosa, que era, por ejemplo, la postura de Yankelevich en un libro suyo que se llama Perdonar, así con interrogación, y él dice, no, sí, no vamos a perdonar, porque es que eso que ocurrió no tiene perdón, de ningún tipo, no es ni humano perdonar, no es, bueno, es una reflexión. Y yo mucho tiempo antes de Eti estaba ahí y decía, no, definitivamente esto es una herida y esto es una herida además generacional y epigenética, bueno, un montón de cosas que yo sentía en el cuerpo, porque pues eso se siente en el cuerpo también. Y cuando llegué a Eti, no voy a decir que hubo una liberación total porque serían mentiras, no voy a decir que me cambió completamente la perspectiva y que ahora mi interior no sé qué, no, porque no soy esa, pero sí como que la carga se hizo más suave y más llevadera. Y como que me pregunté muchas cosas que antes no me había podido preguntar y que me las sigo preguntando respecto a nuestros desafíos cotidianos y a nuestra realidad, que también es abrumadora, como lo fue la suya, ¿sí? Entonces, esto de entender, bueno, es que la cosa no está centrada en mí, no soy yo lo importante acá, ¿sí? Hay posibilidades a futuro, independientemente de lo que a mí me pase, ¿no? Y esas posibilidades valen la pena, son importantes, tanto como lo serían estas u otras. Entonces, eso me parece algo tan impresionante, tan adelantado en cuanto a la reflexión, que fíjense que parte no lo leí, pero parte de esa cotidianidad de me corté las uñas, me tomé un cacao, me comí un pan con mantequilla, ¿no? Que uno dice, ay, qué bueno, pero en ese locus amenus tan maravilloso que le dan ganas a uno de tomarse un café, de comerse un pan con mantequilla y de sentarse al lado de una chimenea, la reflexión es esta. Entonces, pues digo, así es como funciona la vida. De lo que hemos dicho hasta el momento, porque ya casi se nos acaba, y de tal vez hagamos esto el 27 de febrero la próxima vez, porque, porque pues se conecta con lo que venimos diciendo, pero pues también nos abre a muchas otras cosas. Comentarios, opiniones, lo que sea. Sensaciones. Homer, prende tu micrófono, porfa. No se le escucha. ¿A mí? Al padre No. Liomer que quiere decir Ah, algo. Es- Bueno, que quiero recomendar un texto que hace unos meses en el seminario vimos un poco así, tal vez la autora misma, de Emilce Galdi, Simón Weil, ah, Escritura de la Gracia, Atención y Materialidad. Pues yo no lo leí, lo devoré
pero Ay, se qué me, chévere, padre. La se podemos me quedó, invitar. se me quedó en el inconsciente y entonces ahora fui y lo busqué y hay una expresión que contesta algo tratado aquí. En una página 53, cuando habla de cómo despejar esta forma de la escritura, dice cosas muy bien. Dice que Simone Weil, que es pues, tan parecida, no parecida a nuestra Eti, escribe con pluma y papel sobre su experiencia de fábrica. Le otorga una vitalidad, una experiencia. Su escritura hace retumbar en las letras. Esto me parece impresionante. Un exceso de significado siempre sensible, sobrecogedor, estremecedor. Y trae una cita de ella. Para quien ama la verdad en la operación de escribir, la mano que sostiene la pluma y el cuerpo y el alma que están unidos a ella, con todo su entorno social, son cosas de una experiencia infinitesimal. Y tiene dos citas, una de Kafka y otra de Rilke, en el primer capítulo que se llama Lectura y Significación, que de alguna manera va en la línea de la reflexión de Liliana. Voy a leer la de Kafka, que es de un diario. Lo que necesitamos son libros que nos golpeen como una desgracia dolorosa, como la muerte de alguien a quien querríamos más que a nosotros mismos. Libros que nos hagan sentirnos desterrados a los bosques más lejanos, lejos de toda presencia humana, como un suicidio. Un libro debe ser el hacha que quiebre el mar helado dentro de nosotros. Eso ahí está en clave de Kafka, una respuesta, o mejor dicho, un eco. Y viene la segunda, que es de un autor muy querido por Eti, ¿no? Y es una carta a una amiga veneciana que escribe Rilke. No me da miedo, querida, entregarle un libro doloroso. No sabrá afligirla y hace esta pregunta. Pues no son las páginas verdadera y valientemente tristes las que mejor nos consuelan. Y deja esa pregunta ahí. Y la última es una impresión del principio del encuentro de hoy. Yo siento realmente que no se puede seguir hablando de Dios si no se asume con toda radicalidad el ser humano. Esas religiones son falsas, son manipuladoras, han hecho mucho daño. Ese no es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está la mujer en un cuadro pictórico respecto al comentario del capítulo 8 de Juan de la adúltera. Ella está de pie y él está agachado y él escribe, pero es una pausa que le da a los acusadores que tienen una piedra para acusarla, ¿no? Agustín dice que quedan en la escena de la misericordia y la miseria, pero la misericordia mira desde abajo, la miseria está de pie. Y él dice, ¿no? ¿Dónde están los que nadie te ha condenado? Y entonces, pero dice que se fueron, creo que el primer acto de conversión es que esos que la llevaron condenada se retiraron. Es decir, que empezaron por reconocer que no estaban libres de pecado. Mm, mm. Ahí dejo un poquitico eso dentro del contexto nuestro y yo te doy las gracias muy profundamente porque tú y yo nos parecemos. Yo esta mañana lloré mucho a Sara Ay, padre. porque me ha tocado muchos de esos casos. Y bien, dejémoslo así. Gracias. Muchas gracias, padre, por sus palabras. Y muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos en 15. Les deseo una Semana Santa muy bonita, que ojalá nos acompañe Eti, que podamos pensar, escribir, soñar, ojalá tener un poquito de esperanza también. Un abrazo. Yo Un quiero decir una abrazo. cosita. ¿Me Claro, están claro. escuchando? Sí, 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 por sí, supuesto. sí.
Yo no pude, no alcancé a leer a Eti para hoy, solo una partecita, pero es tan hermoso reunirnos en esta hora y media, porque aquí hay una apertura de nuestro ser. Realmente no estamos intelectualizando, filosofando, digamos, desde el sentido cerebral y racional del asunto, sino que a mí me encanta conocer a Rosana desde Eti, me fascina escuchar a Ana María desde Eti, a Candelaria, hoy a Jessica, al padre Eliomer, y hoy te conocí mejor, Viviana. Hoy has hablado más porque hoy particularmente tienes como una carga emocional, muchas cosas que te atraviesan, y me parece tan hermoso lo que Eti genera, o este espacio, pues digamos cuyo pretexto es Eti, pero es ella nuestro fogón alrededor del cual nos reunimos, y pues quiero valorarlo inmensamente, quiero expresar cómo me encanta relacionarnos y conocernos y reconocernos desde nuestro ser, simplemente desde cómo somos y cómo queremos una gota de más humanidad realmente. Como dice el padre Eliomer, le agradezco mucho sus palabras, padre Eliomer, el mensaje de ese Jesús humano, profundamente amoroso, que se relacionó con todos y con todas sin discriminar absolutamente a nadie. Y eso es lo que también interpela a Eti y pues a nosotros y nosotras que estamos acá. Muchas gracias, de verdad, quería decir. Sin duda. Muchas gracias a ti, Aura Patricia. Es que dejé de ver los cuadritos, entonces si alguien alzó la mano o algo no vi, pero si alguien más quiere decir algo, aquí estamos. Bueno, entonces seguimos en contacto, un abrazo y nos vemos en 15. Gracias por estar acá.